Perfecto, estamos de vuelta amigos, seguimos con más noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros, 7:04 de la mañana, seguimos con nuestros entrevistados, como siempre decimos, muchísimas gracias por madrugar con nosotros, estamos acá desde tempranito intentando entregarles cada una de las noticias para que antes de que ustedes vayan a sus trabajos, a los establecimientos educativos, hay muchos jóvenes que les gusta levantarse informados, estamos acá preparados pues para entregarles la mejor información a ustedes. Y bueno, más o menos iniciábamos nosotros el informativo recalcándoles una reunión que se llevó a cabo el día de ayer y muchas de hecho que no han sido publicadas. Sin embargo, la última aparición, como él mismo lo ha denominado, pues en el área pública o en el sector público, ha sido la entrevista que llevaron a cabo ayer en un medio nacional del expresidente de la República, Rafael Correa, en donde claramente dejaba o expresada su malestar por las decisiones tomadas, sobre todo en el diálogo nacional emprendida por Lenín Moreno. Así que queremos dialogar un poquito cuál es el punto de vista en esta mañana con José Chalco Salgado. Él es analista político. Diferencias políticas que ya lo dijo ayer el presidente. Él quiere alejarse del gobierno de Lenín Moreno porque no compara o no está alineado a lo que él hacía como presidente de la República, Rafael Correa. Así que, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, qué gusto poder estar ahora con los televidentes de este prestigioso canal. Mire, efectivamente yo creo que aquí hay que reconocer algo. Desde el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana y el valor constitucional, precisamente, el Ecuador es declarado como un país intercultural y plurinacional. Eso significa de que precisamente en el Ecuador conciernen y hay una sinergia entre distintas cosmovisiones, puntos de vista, análisis del modus vivendi de uno y otro, e incluso, por supuesto, posiciones ideológicas, posiciones espirituales y religiosas, e incluso ser un país laico. Y eso es algo que hay que rescatarlo y ponderarlo. El país jamás puede ser un país de homogéneos, es un país de heterogéneos por la diversidad, la complejidad social que se arraiga, y precisamente eso podría ser el primer indicador que el nuevo presidente, el nuevo gobierno está mostrando, un país en donde quizás estos últimos tiempos han sido silenciadas las voces disidentes, en donde disentir podría ser un conflicto y el consenso, que no es posible de acuerdo a la teoría política, sería más bien lo que ha sido premiado y privilegiado. José, quizás muchos decían antes e incluso durante la campaña también de que Lenín Moreno va a venir con otro tinte de gobierno, con otro estilo. Él no es para pelear, hay que decirlo así, pero también Lenín Moreno hay que recalcar lo que dijo. Si bien yo escucho, no hablo mucho, pero pienso, puedo tomar mis propias decisiones y creo que lo está haciendo y está cumpliendo con la principal propuesta de su campaña, que fue dialogar. Pero a muchos no les ha caído bien, por ejemplo, el diálogo con Bucaram. Dicen no al bucaranato en el país sería volver al país viejo, ¿no? ¿Qué opina usted? Yo creo que esta denuncia que despierta esta semana realmente de que... Porque eso ha sido lo más fuerte, así es, de hecho. esta semana la denuncia de que la familia Bucaram ha sido entregada a las eléctricas, ¿no? del país, es una denuncia que si tiene fundamento, pues sería quizás un punto débil para el nuevo gobierno, pero que yo creo que eso aún no está demostrado. Yo creo que parte de una denuncia, las denuncias precisamente inician con un primer momento en donde simplemente hay quizás una presunción hacia la búsqueda de investigación, de algún acto antijurídico, en este caso incluso que podría convertirse hasta en un delito, muy delicado a propósito. Si es que eso llega a demostrarse, yo sí creo que sería un punto muy flaco con el que empiece este gobierno, pero yo creo que hay que verlo más allá. Yo creo que también hay un intento de que el ex gobierno, que ha estado 10 años en el poder, sigue manteniendo una sombra o intenta mantener una sombra en el nuevo gobierno. Eso no es sano para nadie, ¿no? Yo creo que ningún poder político de turno, pues que inicie una función, necesita tener la sombra del anterior. Entonces yo sí creo que podría ser también mucho de esta suerte, de un intento de seguir en el poder, de no poder dejar precisamente las atribuciones de gobierno y que en consecuencia intentan lanzar distintos espacios de denuncia que, insisto, no han sido comprobados, no han sido demostrados, pero precisamente para hacer quizás un poco de daño a la nueva imagen que se viene separando ya del correísmo. Pero lamentablemente se está llevando a debilitar. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional la mayoría es de Alianza País, pero sin embargo ya hay expresiones de Doris Solís que ha dicho estamos ya por cruzar una línea roja que la Revolución Ciudadana no puede cruzarla. Según ellos, el presidente Lenín Moreno estaría cruzándola. También Marcela Guiñaga incluso ha dicho ellas, en el caso de comprobarse, si es que las hidroeléctricas han sido entregados pues, al bucaranato, también se deslindaría del país. Entonces,
hay obviamente diferencias. Yo creo que hay lo que tiene que haber en democracia, y en esto hay que ser muy enfáticos. Hemos estado acostumbrados a ver un parlamento que sea una caja de resonancia del Ejecutivo, y eso no es división de poderes. Eso no es lo que he empezado diciendo en esta intervención, pluralismo no es interculturalidad. Yo creo que eso es sano. Yo creo que el hecho de que exista discrepancia entre los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente es una suerte de lo que debe hacer el Legislativo y lo que tiene que hacer el Ejecutivo. El Legislativo está para legislar, sí, para hacer normas, por supuesto, pero por sobre todo por algo que no pasó en los últimos 10 años, que es fiscalizar, hacer control político. Y eso, bienvenido. Pero ojo, no el control político que hicieron contra el Contralor también, porque contra Poli del control político que se intentó, el juicio político, presentada renuncia y etcétera, no tiene mucho sentido también. Eso es otro tema de análisis interesante. Fue una salida en todo caso. Es una salida bastante mal, porque si podemos hablar de ello también, quizás, que creo que está dentro de la coyuntura, cuando usted hace un juicio político, pues, o empieza un proceso sancionatorio, por ejemplo, en materia de los SEB, es decir, a los servidores públicos generales, usted no le acepta la renuncia si es que está un proceso administrativo sancionatorio. No se acepta la renuncia. Aquí se acepta la renuncia, una renuncia que incluso dice ser irrevocable. No hay renuncias revocables e irrevocables, hay simplemente renuncia. Y sin embargo, el Contralor manda una renuncia irrevocable cuando estaba en inicio ya un proceso de juicio político. Eso no se hace, no se acepta. A lo mejor pensó que le iban a hacer una renuncia. Usted. O sea, hay barbaridades que se van presentando, ¿no? Hay cosas que se pueden analizar, pero insisto, yo no creo que hay que sorprenderse mucho de disentir. Yo creo que es sano disentir. Eso es democracia, eso es política, y quizás hemos estado durante estos 10 años ausentes de esos procesos propios humanos y sociales que es disentir. Yo creo que las cosas, al menos, vea los medios de comunicación, vea el tejido social, al menos hay un espacio de tranquilidad. Nos han dado un espacio, sin duda, a todas las organizaciones sociales, a los distintos estamentos de la sociedad, de poder seguir mirando y avisorando un norte sin el temor a que haya ahí quebrantamientos, normas, regulaciones que quizás intenten restar derechos de las personas. Ahora, evidentemente, recalco y enfatizo en esta frase, Rafael Correa está descontento con las decisiones tomadas por Lenín Moreno. Él ha dicho que con estas decisiones le están dando la razón a la oposición. Oposición que, por cierto, no ha dialogado con mucho tiempo, y eso no pasó con él, pero ahora están teniendo toda la apertura. ¿Está ganando quizás cancha la oposición? ¿Estaría en razón el señor presidente? Yo creo que eso sería un excelente síntoma y sería algo absolutamente correcto. Porque la oposición no es alguien que tiene que estar, ni un grupo político que tiene que estar fuera del poder político, fuera del análisis, fuera del contexto social. La oposición existe. Es aquí, insisto, en los últimos 10 años en donde se nos hizo creer que si usted no ganaba una elección, pues no podía participar de ningún proceso. Si usted no ganaba una elección, no podía conversar con el gobierno. Y eso es un error terrible. Si usted no gana una elección, no es de que deja de ser parte de la sociedad, pues. Si la sociedad se compone de mayorías y de minorías también, pues. Y la Constitución, por ejemplo, lo que más está protegiendo es a las minorías. Entonces, el diálogo con la oposición, o que haya una cercanía, eso no tiene ningún problema. Yo le veo que eso más bien es sano, es democrático, e insisto, yo creo que es un buen síntoma de que las cosas empiezan a marchar bien en el país. Muy bien, no sé, tal vez también está lanzándose, y en esta semana sin duda será mucho más fuerte, y la próxima quizás la devolución, ¿no?, de la sede en Quito de la CONAIE. También está algo fuerte. Y ha dicho que se va a aliar incluso el presidente con ellos. Sí, pero bueno, yo creo que eso es también sensato como un país plurinacional. Como un país que reconoce derechos prioritarios para los grupos que han sido históricamente invisibilizados, como es el grupo indígena. Yo creo que precisamente eso es una dosis muy importante de sensatez de este gobierno, que quizás está, de alguna manera, al fin materializando una serie de derechos y garantías que en la propia Constitución se reconocieron en el año 2008. Se estaría cumpliendo entonces con el adagio no al odio, sí al diálogo, ¿no? Lo que dijo el presidente. Yo creo que eso es real. Yo creo que eso es real, y eso es un buen síntoma para todos los ecuatorianos y una causa más para poder estar de alguna manera tranquilos con el norte que viene para el país. José, muchísimas gracias por estar aquí, darnos sus puntos de vista. Encantado. Muy bien, con nosotros en esta mañana José Chalco Salgado, analista político, diferencias al interior de Alianza País. Lamentablemente, hay que decirlo, el propio expresidente de la República las dejó sentadas ayer, y también la exposición a través de ruedas de prensa saliendo ayer de Carondelet. Pudimos observar expresiones de Gabriela Rivadeneira, que fue expresidenta de la Asamblea Nacional, y también de Doris Solís. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días. Nos vamos a la pausa, luego de la misma seguimos con más.